Bueno, en estos momentos queremos reunirnos aquí como familia y hacer un video en el cual narre la ejemplarizante vida de Jorge Vergara Guzmán. Tío, queremos oír sus anécdotas, queremos oír sus vivencias, queremos saber qué ha sido de su vida y qué es lo que lo ha traído hasta acá en esta exitosa carrera que ha tenido en este tiempo. Eh, Arranquemos, digamos, tío, de dónde es usted, cuáles fueron sus orígenes. Bueno, familia, yo nací el 19 de septiembre de 1935 en el corregimiento de Santa Rosa de Ubalá, provincia del Guavio, departamento de Cundinamarca, hijo de Antonio Vergara y de Avelina Guzmán. Y Sus yo vi, primeros años los pasó allí. sí, yo diría que yo viví en Santa Rosa por ahí hasta cuando tenía 10 o 11 años, porque mi papá era muy empecinado que nosotros tendríamos que estudiar. Por supuesto, de haber estudiado en la escuela pública del pueblito, después nos sacó de Santa Rosa mis hermanas mayores, Odila y María Antonia, y fueron a estudiar, la llevaron a Gachetá. Y a mí, mi papá siempre quiso que yo estudiara en Bogotá. Se podrá imaginar lo que es uno vivir en una población tan retirada y ir a estudiar a Bogotá, pues era terrible porque tenía que uno ya a esa edad estar interno en Bogotá. Y esa fue la vida que a mí me tocó en un principio, estar en Bogotá, estudiando interno. ¿Y a Y qué edad más o menos yo estuvo tenía usted 10 11 años cuando llegó a Bogotá? cuando llegué a ¿Y quedó Bogotá. interno en dónde? ¿Era un Y colegio quedé público? estudiando allá en el Colegio Nacional de Varones. Y allá estuve hasta que tenía 12 13 años. Una anécdota que me parece interesante, que vale la pena pues, contarla, pues, los problemas que le pasa a uno de muchacho y todo eso. Estando interno, y en un momento de recreo, había otro compañero, otro estudiante que le dio por llevar una escopeta, una pistola hechiza, de esas que se cargan con pólvora y le echa un taco allá adentro. Y la verdad que no sé ni para qué era esa pistola que él tenía. Entonces yo estaba haciendo uso de un sanitario y después de que salí, pues nos arrimamos a ver qué era lo que estaba haciendo el tipo ahí con esa pistola. Y en un momento que le dio un varillazo, explotó la pistola. Y la explosión fue terrible porque al muchacho le voló el dedo grande, el dedo, el pulgar, y a mí la pólvora me llegó a la cara y a los ojos, tanto que caí al piso y prácticamente quedé ciego. Pues eso fue algo verdaderamente aterrador y asustador. Los profesores que estaban ahí tuvieron que salir corriendo conmigo para una clínica. Me hicieron una especie de cirugía, pues era sacarme la pólvora que se me ha incrustado en los ojos.
Pero no llevó a consecuencias mayores eso. No, pero la consecuencia fue que tuve que estar casi un mes encerrado en una pieza donde no me diera la luz, que fue la orden que dio. Y curiosamente, como éramos internos, todos los días el profesor allá designaba a un compañero de habitación para que me fuera sacando la pólvora que se me había incrustado en la cara. Si no hubiera sido eso, yo hubiera quedado con la cara totalmente impregnada de pólvora. Esas son anécdotas bien aburridoras, pero a la postre se vuelven anecdotarios simpáticos, digámoslo así. Antes de avanzar un poquitico, quisiera en retrospectiva que me contara dos cositas. ¿Qué fue de su infancia en Santa Rosa? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía un niño en esa época en Santa Rosa? No, pues allá era muy simpático porque, como todos los niños, teníamos un grupo de amigos. Había algunos muy especiales. ¿Recuerda alguno? Sí, claro. Tenía unos amigos que eran los hijos de un señor Alcides Martínez y esos muchachos eran muy musicales. Y a la verdad que allá, a esa edad tan pequeña, nosotros tocábamos instrumentos. Y tanto es así que llegó un momento en que nos volvimos los serenateros del pueblo. Estamos hablando de qué edad, hasta los 11 años. ¿Hasta los 11 años? Sí, yo salía interno. ¿Ya daban serenata a los 11 años? A los 11 no, yo ya tocaba, aprendí a tocar bandola y tiple. ¿Y cómo aprende uno en un pueblo tan pequeño? Autodidacta, lo que vea que hacen los otros, pues uno va aprendiendo y eso. ¿No tuvo nunca un profesor allá? No, en absoluto. Éramos los mismos y todos los días nos inventábamos cosas. Y esa era una edad, pues, chévere, los muchachos, los niños. Ahí en esa, donde nosotros vivíamos, pues vivían los otros tíos de nosotros, que era Benjamín y Eudoro, que también tenían hijos, por supuesto mucho más pequeños. Y mi mamá, abuela, ella tenía un pequeño trapiche y cultivaba caña, y a mí me gustaba mucho. Cuando se hacían las moliendas, yo era de los que madrugaba con Manuel Bejarano, que era el encargado de hacer la molienda. ¿Y eso en qué consistía? En que había que conseguir un ayuntado de toros, de bueyes, ponerlos en un trapiche, que el trapiche era de piedra, y arriarlos y moler la caña. Ahí esa era una de las cosas. Pero usted tenía, ¿qué? 8 años. Yo tenía menos, por ahí 6 años cuando me tocaba, cuando yo salía, pero me encantaba eso. Arriar bueyes. Arriar los bueyes y estar allá. E ir al trapiche. Ir al trapiche y todas las cosas. Él se sacaba 2 cargas de panelas semanales, imagínese usted. ¿Y en qué las llevaban? ¿En la mula? ¿O para dónde iban esas? No, ¿Al pueblo? Pues sí, para el pueblo, ahí que era ahí cerquita al pueblo, eso era pegado. Esa era una de las cosas chéveres que hacía uno. Otra situación bien interesante era que mis primos, los Manríquez, hijos de Juan de Jesús y Teresa. Teresa era la esposa de Juan de Jesús y hermana de mi mamá. Ellos vivían en Boyacá, que quedaba ahí a media hora o 1 hora de Santa Rosa. Entonces ellos también venían algunos a estudiar ahí en la escuela pública, porque allá donde ellos vivían no había escuela. Entonces ahí era otro combo que teníamos nosotros muy bueno de muchachos. ¿Estamos hablando de quiénes? Estábamos hablando de los Manrique. En esa época pues Gilberto. Vinieron a estudiar ahí Carlos Manrique, que se acaba de morir, Juan Manrique, Gilberto, Daniel. Y Daniel. Sí. Entonces ellos ahí vivían con nosotros y se quedaban en la casa ahí donde mi mamá. Igualmente nosotros también, nuestro paseadero era ir a visitar a los Manrique, y ellos tenían sus fincas en Boyacá.
el Sinaí y La Esperanza. También era una delicia ir a estarse unos días allá, porque montábamos a caballo, ordeñaban vacas y se cogía café y uno colaboraba. Bueno, toda esa cosa del campo que era verdaderamente para uno una maravilla. Y así transcurrió la vida de nosotros. Mi mamá y mi papá se convirtieron allá en los personajes. ¿Y qué hacía don Antonio y doña Avelina? No, mi papá tenía un almacén, o una tienda, pues digámoslo así, pero en esa tienda mi papá vendía de todo. Y de todo es que vendía no solamente grano, algunos granos que se traían de otras regiones, sino que también subía más o menos cada mes, cada 2 meses a Bogotá a comprar telas. Entonces él iba a Bogotá y había un señor que se llamaba José Domingo Jiménez, que tenía unos grandes almacenes, y mi papá era uno de los clientes de don José Domingo. Y ahí compraba las mercancías que se bajaban hasta Úbala, porque no había carretera de Úbala a Santa Rosa, no venía sino hasta Úbala. Y de ahí mi papá tenía un señor que tenía sus mulas y él subía y bajaba las cargas con la mercancía que compraba mi papá, más o menos eran de 8 a 10 mulas. Entonces el almacén más importante de allá era ese. Doña Avelina en la casa, la abuela. Mi mamá en la casa, ella ahí, prácticamente ella tenía ahí una especie de hotel, digámoslo así, entre comillas, porque ahí dormían y comían tanto la pareja de maestros que había, pues, matrimonios, 2 maestros, que era uno para hombres y otra señora para niños. Igualmente también comían ahí los policías, la pareja de policías, porque ahí no mandaban sino 2 policías. En ese pueblo ni siquiera había cura. Allá el cura bajaba de Ubalá, cada 15 días o cada 20 días. Estamos hablando de cuántos habitantes, más o menos. No, yo creo que Santa Rosa tendría que por aquí unos 200 habitantes, no más. Pequeñísimo. Sí, no, era un pueblo de 12 casas. Increíble. 14 casas. Y no ha crecido mucho, yo estuve hace poco allá, y no ha crecido mucho. Pues lo dije. Bueno, y mientras trabajaba el abuelo, mientras estaba la abuela ocupada, los niños en sus grupos, que eran los Manriques a un lado, y el otro grupo de amigos, ¿recuerda el nombre de alguno de ellos y qué hacían? ¿Cómo eran los juegos? No, allá todos los juegos nos teníamos que hacer lo que hacían en todas partes, jugábamos trompo. Los corosos, que aquí se les llama por aquí en el Quindío y el Valle de Corosos, allá se les decía mararay. Y nosotros en cosecha de mararayes jugábamos mararayes, que era dándole a la pared con esos mararayes. Y bueno, todas esas cosas, había mucho juego. Trompo, lo que era trompo, lo que era valero, coca, digámoslo así. Y allá, pues allá no había nada moderno, absolutamente nada. Entonces nos inventábamos, por ejemplo, columpios, los árboles, amarramos un palo. Es decir, de todas maneras uno de muchachos se inventaba cosas. Nos rodábamos por ahí, cualquier barranco que encontrábamos, nos rodábamos en ese barranco, en pencas de plátano, hacíamos cualquier cosa. Es decir, íbamos mucho a la quebrada a bañarnos, había la quebrada del pueblo, quedaba ahí cerca. Y ese era donde la gente se bañaba, además porque en las casas no había baño ni nada, teníamos que ir a la quebrada todos. ¿No existían duchas? No, Nada. no había ni sanitarios, allá fue. ¿Letrinas? Los únicos sanitarios que había eran unas cosas que hacían mi papá y la otra gente no, era para el solar.
Era un verdadero salvajismo, digámoslo así, entre comillas. El agua se tomaba de un caño, una cosa que se sacaba de la quebrada, y había una pila en todo el centro de la placita y del pueblo, y ahí se cogía el agua y pues ahí se cocinaba. No, era una vida verdaderamente, digamos que terrible, pero nosotros no sentíamos nunca eso, era una cosa normal, no había luz eléctrica, todo era a base de velas, de espermas. Sin embargo, en el pueblo pues existía de todo, ¿no? Había almacencitos, había tiendas, y había una plaza, la plaza del pueblo, donde la gente sacaba su mercado, traía sus cosas para vender, y allá se cultivaba. Yo ahora que fui no había nada, absolutamente nada de cultivos. Pero así vivíamos nosotros, hasta que llegó con el tiempo, ya estando yo en Bogotá en el colegio, me tocó vivir precisamente la muerte del doctor Jorge Eliezer Gaitán, que lo asesinaron un viernes. ¿Pero usted estaba dónde? ¿Ya en Bogotá? Yo estaba estudiando en Bogotá interno. Ya. Allá era donde me tenía mi papá. ¿Sus hermanas se fueron para? Mis hermanas estuvieron en Gachetá, pero se bajaban al pueblo, y en esa época, cuando mataron a Gaitán, pues volvieron a Santa Rosa. Y después de la muerte de Gaitán, yo estuve en ese colegio interno casi una semana, aguantando hambre, pues, porque el viernes se había acabado el mercado. Y tenía un acudiente que era un abogado que se llamaba Clímaco Rodríguez, y él me rescató, digámoslo así, del colegio donde estaba interno, y él, en compañía de otros muchachos que han desertado unos de la escuela de policía, nos despachó en un camión para volvernos a Santa Rosa. Fue una ida bastante angustiosa, porque fue en un camión, era muy lejos en esa época. Tuvimos que caminar mucho, echar pata, como decimos. Llegamos nuevamente a Santa Rosa, pero yo volví posteriormente al colegio, a Bogotá, a estudiar. Seguí estudiando allá. Pero María Antonia, Odi, ellas se quedaron allá en Hilda, Santa Rosa. Estaban en Santa Rosa. Santa Rosa. Hábleme de ellas, un poquitico de ellas. ¿Cómo pues eran? ellas eran unas muchachas que habían estudiado, como le digo, en Gachetá, sobre todo Hilda y María Antonia. Hilda no, porque Hilda estaba muy pequeña, era la niña. Pero saliéndonos ahí de ese entorno fue cuando ya me volví para Bogotá, y un día cualquiera, en el año de 1949, estando yo en el colegio, un viernes se apareció mi papá con mi tío Benjamín, que era el mayor de los hermanos. Yo me sorprendí muchísimo que estaban un viernes en Bogotá, cuando ellos cuando iban a Bogotá era un lunes y el martes, y el viernes fue otra vez para el pueblo. Esa vez no, llegaron un viernes y pues, ¿qué pasó? Digo, no, mijo, nos sacaron de Santa Rosa. ¿Cómo así que lo sacaron de Santa Rosa? Sí. Pero nos sacaron a bala. Estamos huyendo, estamos aquí, en esta situación tan difícil, porque mis padres y mis tíos eran liberales, y eran los jefes liberales del pueblo. El pueblo era liberal, pero como en aquella época, pues, de Laureano Gómez, que resolvieron conservatizar el país, entonces en Santa Rosa no podía ser la excepción, y se consiguieron unos tipos boyacenses que nosotros ya se llamaban los chivoreños, que vinieran a darle bala a la casa de los Vergara. Y en esas condiciones les tocó salir huyendo.
con muchas dificultades, pues, porque todos los primos, los míos, los primos estaban pequeñitos. Pero ya las hermanas las había recogido y estaba con toda la familia. Sí, estaban todas ahí, Todos. pero ellas también se salvaron de milagro, porque la casa la cogieron a bala. Casi la acaban. Afortunadamente las casas de esos pueblos eran de pared pisada, que era una pared muy ancha, y no eran pues de madera, eran unas casas muy bien construidas, y por eso ellos se guardan. ¿Y cómo huyeron? Si estaban dándoles bala. Entonces ya no, mi papá le tocó salir corriendo y después les tocó a los Manrique, ya los mayores Manrique, Carlos y Gilberto, ayudar a salir a toda esa gente de allá, a caballo. A la abuela, A mi la mamá y a mis tías, bueno, a todo el mundo le tocó salir corriendo. Por fortuna tirotearon, pero no entraron a hacer mal. Entonces, esa fue una odisea. Después nos tuvimos que venir para Bogotá, estuvimos ahí, en Bogotá, sin saber qué hacer. Entonces nosotros habíamos conocido, o llegaron allá a Santa Rosa una vez unos amigos santanderianos que llamaban los Pinzón, de apellido Pinzón, Víctor y Pablo. Víctor era casado con una señora Gilma y tenían también niños. Ellos ya se habían salido de allá y vivían en Anolaima. Nosotros logramos en Bogotá, mi papá logró pues montar un restaurante. Ahí pues como para tener donde... Anolaima. En Bogotá. En Bogotá. Entonces estando ahí, mi papá se puso en contacto con Víctor Pinzón, que vivía en Anolaima, y el Víctor le dijo, venga de Parmeña, venga de aquí para Anolaima, que aquí pues monta usted cualquier cosa y vamos a ver qué hacemos, y de todas maneras pues aquí hay otro poco desplazados. Y dice, bueno, para Anolaima, yo seguí estudiando en Bogotá. Seguí estudiando en Bogotá y yo bajaba a Anolaima cada 8 días, pues claro, mi papá puso ya otra tienda pues, para defenderse de alguna manera. Estando en Anolaima, mire usted, mi mamá, que era tolimense, y tenía un hermano, llamaba Jorge Guzmán Mejía, y vivía en Caicedonia Valle. Ese era mi tío Jorge Guzmán. Y él era un hombre que hacía muy poco se le había muerto la señora y no tenía hijos. Y era acomodado, él tenía una pequeña fortuna porque era vendedor de ganado en pie. Un hombre muy hábil para comerciar ganado. Y mi mamá lo contactó y le contó la historia y él le dijo, no, mire, yo estoy aquí solo en Caicedonia, pues ¿por qué no se viene? Yo vivo solo, mi mujer se murió ya hace un tiempo y yo tengo casas aquí, se vienen a vivir conmigo, no hay ningún problema. Pues sí, señor, en el año de 1951 vinimos a parar a Caicedonia. Yo ya me había retirado, pues ya salí del colegio, entonces me vine. O sea que empezaron Santa Rosa, Bogotá, Anolaima, Caicedonia. ¿Qué distancia había entre esas poblaciones? ¿Era lejos? ¿Cómo se desplazaban? No, pues, ¿A caballo todo? En esa época era muy complicado, pues, porque todo era lejos. No había unas vías de comunicaciones, pues, como las hay ahora, sino que en esa época ir de Bogotá a Anolaima usted se gastaba 3 horas, ahora creo que se gasta ahora 40 minutos. Pues ir a Caicedonia era terrible porque era mucho más lejos. De Bogotá... ¿A caballo? No. De Bogotá a Caicedonia. Ya de Bogotá a Caicedonia había que coger flotas, transportes de buses y ese era un viaje de 12, 14 horas. Una anécdota muy simpática es que mi papá una vez se fue de Bogotá
en un bus de la flota Magdalena para Caicedonia. Y el bus iba con el cupo completo. Cuando él llegó al bus, el tipo le dijo, no, ¿cómo le pasa que no hay un puesto para usted? Usted tiene que sentar aquí en esta banqueta, aquí al pie mío, porque no hay puesto. Después de 12 horas de viaje, le dice el chofer a mi papá, bueno, ahora aquí ya queda usted tranquilo porque aquí se baja un pasajero. Y yo, no, pues ese soy yo. Pues 12 horas sin espaldar, con la espalda partida. No, pues es terrible. En fin, en todo caso llegamos a Caicedonia, mi tío nos atendió muy bien. Y mi papá pues tenía unos pesos. En esa época unos pesos, donde el dólar casi era a la par del peso. Había unos 50 pesos el dólar. Mi papá tenía unos 30 o 40 mil pesos, que era lo que le había quedado después de haber vendido todo lo que tenía en Santa Rosa. La casa, el potrero, el caballo, todo. Él hizo una sociedad con mi tío. Una sociedad, pues, de hecho, para ser parte de la compra y venta del ganado. Y así fuera, ellos vendían. Vendían más o menos unos 300 novillos semanales. Vendían unos 120 el miércoles, porque en Caicedonia había mercado los miércoles y los sábados. Entonces él vendía unos 120 novillos el miércoles y el sábado vendía el resto, aproximadamente 180 o 200. Bueno, un novillo valía 600 pesos o 700 pesos en esa época. Y mi tío era un tipo muy amante de los caballos. Y él tenía en pesebrera, porque él tenía una casa muy grande con pesebrera y todo, y él mantenía en pesebrera entre 10 y 12 animales. Caballos, yeguas, mulas, caballos que se bañaban casi todos los días. En esos animales era que nosotros íbamos. Yo me incluyo. Íbamos con mi tío a traer los novillos que compraba. ¿Qué edad tenía usted en esa época? No, yo tenía unos 13 años. Ya, 13. Ya estaba. Bueno. Y estaba estudiando en el colegio ya. En Caicedonia. En el colegio bolivariano, porque ahí me entré a estudiar. Estando allá, apareció también huyendo de la violencia Gilberto Manrique. Y fue a parar donde mi tío. Hicimos una llave maravillosa con Gilberto. Pero él era en la casa, ordeñaba las vacas, porque tenía también mi tío tenía vacas para ordeñar y teníamos que ir a traerlas de los potreros y ya llevarlas ahí a ordeñarlas. Moler la caña, picar la caña para darle a las bestias. Bueno, él era el que se encargaba de todo eso. Y yo era el que salía a ganadear, a traer las reses que se compraba mi tío en las haciendas cerca. Entonces nosotros íbamos 3 personas y 2 perros. ¿A traer cuántas reses? A traer un lote de novillos de 80, 100, 150 novillos por la carretera. Y esa era una rutina que nosotros hacíamos casi semanalmente. Y ahí estuvimos ahí. Después mi papá se abrió de mi tío y nos tocó vivir la violencia tan terrible que se gestó en todo el país y especialmente en Caicedonia. En Caicedonia había unos... ¿Eso fue en el año? Eso fue en el año 52, 53. Gaetano había en el 45, o sea que ya todavía 48. Está... 48. 48.
Eso fue una violencia en Caicedonia que resolvieron conservatizar el pueblo a punta de bala. Y uno sabía prácticamente a quién iban a matar al otro día porque se lo anunciaban a uno. Habían unos tipos malosos que tuvieron mucha fama, que eran los Vargas. Caicedonia fue un pueblo tan sufrido que tuvo un toque de queda un año completico, a las 7 de la noche. Un año. Es que cuando a usted le ponen un toque de queda y un fin de semana, vaya. Pero un año. Llegó tanto la violencia que la iglesia la cerraron por 6 meses, porque todo el mundo era amenazado allá. Yo recuerdo que el vicerrector del colegio era un señor, don Jesús Medina Delgado. Era un hombre alto, gordo, bonachón. Cuando de pronto lo mataron. Le llegaron los balazos y lo mataron al viejo. Pero ¿cómo así? ¿Cómo mataron a don Jesús? ¿Por qué lo mataron? Yo porque no sabíamos qué política era. Por sospecha. Entonces no sabíamos si era liberal o conservador, entonces para evitar problemas era mejor matar. Así se manejaba esa violencia tan terrible en Caicedonia. ¿Y cómo sobrevivían ustedes en medio de eso? ¿Cómo Pues hacían? es que no había más para dónde irse uno. Si salimos de Santa Rosa a Bala para llegar a Caicedonia, pues uno decía, no. Y mi tío era liberal. Mi tío Jorge era liberal. Y entonces, Caicedonia era conservador ya. No, Caicedonia era liberal. Ajá, pero la querían conservar. No la conservatizaron a plomo. No la querían, lo hicieron. La conservatizaron a punta de bala. Y mi tío no lo mataron, ni a mi papá, porque cada 8 días de los bandidos, de los pájaros que... A propósito, ¿recuerda el nombre de algunos de esos pájaros de la época o no? No recuerdo los Vargas. Ellos, los Vargas. Pero esos Vargas, eso era una cosa terrible. Eso, Sangre Negra era de allá. Y fuera de eso, no, esos eran de aquí, de esta parte. De esta parte. Chispas y todos esos tipos. Era el Quindío. Zarpazo. Exacto. Yo fui amigo de Zarpazo, siendo yo gerente del banco aquí. Ah, sí, le tocó prestarle plata. El tipo vivió en Estados Unidos y después se volvió y lo conocí. Pero en Caicedonia, esos Vargas eran una cosa muy terrible. Y se unieron con los pájaros del Valle del Cauca, el cóndor y todos esos tipos de Tuluá y todos esos tipos. Entonces esos andaban por todas partes, los chulavitas esos, asesinando a la gente. Y a mi tío no le hacían nada porque cada sábado le decían, don Jorge, necesito un novillito para el sábado. ¿Un qué? Un novillo. Ajá. Que ellos tenían venta de novillos allá en la plaza de mercado. Claro, mijito, bien pueda. 2 o 3 novillos que se robaban cada 8 días. Y por uno lo mataron. Anécdotas sobre eso. Una vez se emborrachó mi papá y mi tío, con una perra robada en la plaza. Cuando dice mi mamá, vaya con Gilberto, vayan a ver qué pasó con estos señores que están borrachos por allá. Pero estaban borrachos y gritando bien el Partido Liberal. No sé. ¿Y entonces cómo sobrevivieron? Eso es todavía que no nos explicamos cómo sobrevivimos. De todas maneras, uno de muchacho, caso mío, nos tocó vivir una vida, pues, es decir, uno que era de buenas. Mi mamá era la única que como que estaba pendiente de uno y todo eso. Yo en el colegio, entonces en el colegio, ¿cómo le parece que en el colegio? Esa época nació la Sonora Matancera y salió Celia Cruz y salieron todos. Caicedonia, estaban en la rumba, los bailes famosos de cada 8 días. Sí, esos los oía. Allá había un bailadero
que se llamaba La Terraza, donde cada 8 días iba uno a bailar. A las 3 de la tarde empezaba uno ya a rumbear y a tomar trago. Anecdotario simpático de la vida de Caicedonia mío, pues. De la mía fue que cuando ya salimos del colegio. Usted estaba en Bogotá, Yo estuve interno, sí, pero ya y volvió nuevamente a Caicedonia. yo volví Más o menos a volví qué a edad. Bogotá y después a Caicedonia. Sí, ¿a qué edad? A los 13 años. A los 14 años. 14 estaba ya a en los 15 Caicedonia, años. Ya, estudiando en el Bolivariano. en el Bolivariano, después de que salimos del colegio. Entonces hubo el paseo de los que salíamos ya del bachillerato. Ese fue el mejor paseo que yo he hecho en mi vida. Y era un viaje a la costa atlántica por el río Magdalena. Eso fue algo espectacular. Habíamos salido 40 muchachos del colegio, 20 muchachas y 20 muchachos. ¿Y cómo dejaban ir a 20 muchachos y 20 muchachas en esa época? Porque ¿no? íbamos con un cura. Era el ¿Y guía, cómo los controlaba? era el guía que nos controlaba. Pero fue el paseo más delicioso del mundo. Cogimos un bus, se contrató un bus, nos fuimos de Caicedonia a las 4 de la mañana, nos fuimos por Manizales a Dorada. Salimos a las 4 de la mañana y llegamos a las 6 de la tarde a Dorada. Y de ahí, de una vez al buque. Por el Magdalena, me dice. Al buque en Dorada, ahí embarcamos en un buque que se llamaba el Juan B. Elber. Esos buques que tienen La rueda. la rueda de atrás y todas las cosas. Noria, sí. Eso era una maravilla. Nosotros, usted no se puede imaginar la delicia que era uno cuando ese bus, esa cosa, empezó a navegar por el Magdalena abajo. Ahí en esa parte no era tan profundo el río y había que pernoctar en algunos puertos, porque el bus a veces se encallaba y había que hacer 1000 maromas para sacarlo del barco. El buque. Pero lo mejor del buque era que el buque tenía a las 7 de la noche era la comida. Y el buque tenía una orquesta. Ah, caramba. Señora orquesta. No, me acuerdo tanto que el cantante le decían medio hoyo. Ese era el crucero de la época, fue. Ah, eso es una cosa maravillosa. Y todavía se veían caimanes. En el Magdalena. Y nos fuimos. Y a las 8, después de la comida, arrancaba la orquesta. ¿El viaje cuánto iba a durar? 5 días. 5 días. Ese era el viaje de Dorada a Barranquilla. Hijo, todos por el agua de Dorada. Todo por río. Con algunas escalas, ¿no? Porque el río tenía que perder. Y bailábamos de 8 a 11. Eso era una maravilla. 3 horitas. 3 horitas de rumba. Y podían tomar, que... No, pues ¿qué es era? que la cerveza valía 12 centavos, valía una cerveza. Era el Águila. Ajá. Entonces los que, poquita plata, pues ¿sabe cuánta plata me eché al bolsillo yo? Que era mucha, 80 pesos, para ir a la gira. Nos fuimos y hacíamos escala. Pero ya estaba pago, ¿qué? El hospedaje y todo, con esos 80 pesos sí, ya. no, ya se había pagado. Ya se había pagado. Pero ya el colegio aportó una plata. Bueno, de todas maneras, eso fue. Tuvimos que hacer una escala en Puerto de Río. En Puerto de Río hay un hotel, todavía existe el Hotel Magdalena, que era el Estado. En esa época el Estado tenía hoteles turísticos. En Dorada había un gran hotel. Nos bajamos en Puerto de Río y nos fuimos a conocer el pueblo.
paseo. Cuando empezamos a ver en las puertas de las casas, oiga, en la puerta de las casas un poco de viejas sentadas así, En Puerto de Río. en Puerto de Río. Y dije, oye, ¿dónde estamos? Pues estamos en la mitad de la zona de tolerancia de Puerto de Río. Ah, Y empieza ese cura, no, devolvamos. No, padre, vamos hasta allá, hasta la otra. déjenos quedar. Ah, y así ya nos vamos, paramos en el banco, en todos esos pueblos. Tanto fue ¿Consiguió novia en ese viaje o no? No, pues imagine usted pues que eso es una maravilla. Llegamos a Barranquilla. ¿Usted cree que nos queríamos bajar? ¿Era mejor el paseo en el barco? No, en ese barco ya era como la casa, el capitán era como el papá de nosotros, el papá del buque y todo, y la orquesta. Oiga, casi no nos vamos de buque. Y ahí tuvimos otras cosas para ser muy buenas, que fue ir a Santa Marta. En esa época no había carretera de Barranquilla a Santa Marta. Entonces usted tenía que irse por el canal del dique, en una lancha, hasta Ciénaga. Eso era un viaje casi de una hora, de una noche. De una noche. Entonces se montaba uno a las 10, 11 de la noche y llegaba a las 4, 5 de la mañana a Ciénaga. Esas barcazas gigantescas le transportaban mercancías y cosas, y así vamos. Fuimos a Santa Marta, después nos volvimos y fuimos a Cartagena. Cartagena no existía Boca Grande. En esa época el balneario y todo era ahí en Crespo. Marbella llamaba eso. La playa más bella, la canción. Y ahí en el Marbella, ese mar era una delicia. Y bueno, no, dígame usted. Y nos volvimos en avión. Oiga, pues el viaje no fue cualquier cosa. Nos volvimos en avión. ¿Y qué avión era en esa época, por Dios? No, de ese 3 de Avianca, de ese 3, de ese 4. Aviones grandes que eso le sonaba hasta la pintura. ¿De Santa Marta a Bogotá? No, de Barranquilla. Cartagena. De Cartagena A Bogotá. a Armenia, a Pereira, Armenia.